Bien, bueno, mi nombre es Alan Patricio Villarreal Martínez. Buenas tardes. Mi matrícula correspondiente es 21 42 195. La hora correspondiente es M4 a M6 y mi grupo de estática es el grupo 007, como lo podemos ver aquí. Este es mi producto integrador de aprendizaje. Lo que vamos a hacer en él es un video resolviendo un problema de armaduras por el método de secciones, que ahorita estaremos viendo cómo es este. Bien. Bueno, la manera de determinar básicamente las fuerzas va a ser por medio de la matrícula. Entonces tengo que mi fuerza 1 es 100 libras, la fuerza 2 es 900 y la fuerza 3 es 500. Aquí estamos viendo pues lo que es nuestra armadura con la que vamos a estar trabajando. Perfecto. Entonces, primero que vamos a hacer recordando la clase de estática es que en los problemas de armaduras lo primero es sacar las reacciones en apoyos. En este caso tenemos dos reacciones en apoyos. Entonces, recordando nuestro formulario proporcionado, tenemos que los rodillos o patines crean una fuerza con línea o acción conocida. En este caso la fuerza va a estar en GY porque este es un rodillo y pues va a apuntar hacia arriba. Y la otra fuerza que tenemos que es la fuerza en el nodo A, que esta va a ser dos fuerzas, va a generar con dirección desconocida. Entonces, pues lo que vamos a hacer es ponerlas aquí. Y bien, ¿cómo vamos a hacer para resolver estos reacciones en apoyos con estas tres ecuaciones a utilizar? Que son las ecuaciones de estática que solo funcionan con una sola incógnita. Entonces, como podemos ver, estas ecuaciones a utilizar funcionan con X o fuerzas en X o fuerzas en Y. El momento también funciona con fuerzas en X o en Y. Entonces, pues lo que tenemos que hacer, como vemos aquí que tenemos una fuerza inclinada que no está en X o en Y, hay que descomponerla. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es descomponerla, recordando cómo se descomponen las fuerzas. La fuerza 1 en Y es 100 libras del seno de 60. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto es igual a la hipotenusa del seno del ángulo. Entonces aquí tenemos eso, que la fuerza 1 en Y, que es esta que vemos aquí, es igual a 100 libras seno de 60 y la fuerza 1 en X, que sería el cateto adyacente, que es este que está aquí, es igual a 100 libras coseno de 60. Entonces así descomponemos las fuerzas de la fuerza 1. Y bien, aquí como yo resolví y como se tiene que resolver es utilizando un momento en A. ¿Por qué un momento en A? Porque solo ocupamos una incógnita y es la única manera de tener solamente una incógnita en nuestra ecuación. Recordando el momento es igual a fuerza por distancia. Entonces cualquier distancia que esté, o sea, cualquier fuerza que esté accionando justamente en el punto de referencia del momento, pues se va a cancelar. Entonces aquí cancelaremos a X y a Y. Y bien, todas las demás, pues sí, van a generar un momento. Perfecto. Entonces, resolviendo, nos queda que menos 100 libras coseno de 60, que es esta F1 en X, por su distancia, que es 6 pies. Como podemos ver aquí, pues hay una fuerza en X y hay una distancia en Y, que es esta distancia. Pues esta va a ser el primer momento. Bien, ¿por qué es negativo? Porque no está satisfaciendo lo que es esta condición de la sumatoria de momento en A, que es que gira en contra de las manecillas del reloj es positivo y si gira a favor es negativo. Entonces aquí lo está haciendo esta fuerza es que la armadura gire a favor de las manecillas del reloj. Entonces va a ser negativo por esta condición que tenemos acá arriba. Bien, como vamos a ver, pues van a ser negativas, ¿no? Luego sigue la fuerza de F1 en Y, también la hace girar negativo y se multiplica, pues, son 100 libras seno de 60 por 4 pies. Luego sigue la fuerza 3, aquí le puse la fuerza 3, 500 libras por 8 pies, también negativo, y la fuerza 2, que es 900 libras por una distancia de 12 pies, también es negativo. Y bien, luego nos queda que sigue GY, ¿no? Esta también es una fuerza. Entonces, como desde acá de un inicio nos dieron ya la dirección, pues vamos a ver cómo giraría esta armadura si aplicamos una fuerza hacia arriba en GY. Y bueno, eh, si la haría girar satisfaciendo lo que es esta condición, la haría girar en contra de las manecillas del reloj por la que la ponemos positiva y multiplicado por su distancia.
como es fuerza en Y, es la distancia en X. Entonces, resolviendo, nos queda todo multiplicado esto, 15.446.41 libras-pies, más lo que ya teníamos, después pasando al otro lado para hacerlo positivo y después pasando a dividir el 24 pies, que es la distancia de la fuerza GY, entre todo lo que tenemos y nos queda que GY es igual a 643.6004 libras y estaba en dirección hacia arriba. Perfecto, entonces esta sería nuestra reacción calculada. Bien, solo será necesario esta reacción porque utilizaré método de secciones. Realizaré mi corte transversal de tal manera que la única fuerza puntual que interactúe sea mi reacción GY. Bien, esto se va a dar a entender en las siguientes diapositivas. Lo primero que hay que hacer es realizar el corte ya después de obtener nuestras reacciones en apoyos. Se ocupa realizar el corte. El corte se tiene que hacer de máximo 3 barras. En este caso nos dan pues 3 barras, entonces perfecto. Se va a resolver por método de secciones, son estas las ecuaciones. Va a ser un corte transversal. ¿Qué es un corte transversal? Es un corte a la mitad. Si está vertical la barra a la mitad, horizontal a la mitad y inclinada a la mitad también. Y pues la armadura se va a separar completamente en dos partes. Entonces yo voy a proponer el corte aquí y aquí es como se debe proponer. Y bueno, este es el corte. Bien. Luego, después hay que ver qué parte de la armadura vamos a agarrar. Si vimos aquí en la diapositiva anterior, hay que separar completamente en dos partes. Perfecto. Entonces, hay que elegir una parte de la armadura y con esa parte de la armadura realizar un diagrama de cuerpo libre de la parte elegida. Se va a dividir la armadura en dos dependiendo de dónde propuse el corte. Hay que elegir una parte u otra. Entonces, vamos a considerar estas ecuaciones para elegir una parte u otra. Aquí, pues, como vemos, se van a considerar las ecuaciones de fuerzas puntuales. Entonces, como en la parte derecha, que aquí la puse como parte uno, nada más hay una fuerza en reacción, fuerza de reacción de apoyo. Entonces, no hay ninguna fuerza puntual que nos dé el problema. Y pues sí se van a considerar las barras, pero esas son en las dos. Entonces vamos a elegir la parte derecha y de aquí va a salir nuestro diagrama de cuerpo libre. Perfecto. Entonces, para realizar el diagrama de cuerpo libre hay que considerar las fuerzas puntuales, las fuerzas que nos da el problema, las fuerzas en reacciones y las barras cortadas. Entonces aquí yo las puse en rojo. Tenemos DF, EF y eje, recordando que es la mitad de la barra completa de la armadura. Y acá tenemos la fuerza de reacción, que es GY. Perfecto. Entonces se va a resolver por el método de secciones. Estas son las ecuaciones. Solo se pueden resolver con una sola incógnita. Perfecto. Entonces, como vimos ahorita en la pasada, pues tenemos una inclinada, una fuerza inclinada, o se va a generar una fuerza inclinada que no podemos resolver por estas ecuaciones. Entonces hay que descomponer esta barra en dos, esta fuerza, y bien, se descompone en dos. ¿Cómo obtenemos los ángulos? Se obtienen con distancias formando los triángulos rectángulos en la armadura original. Perfecto. Entonces, bien, ¿cómo vamos a obtener el ángulo? Perfecto, ponemos ahí la descomposición. Como lo que ya dije, vemos que está nuestra armadura normal, la armadura completa, y vemos que en efecto sí se forma un triángulo rectángulo, se forma aquí. Pero primero, bueno, vamos a ver la fórmula, que nos dice que ángulo es igual a tangente inverso de cateto opuesto entre cateto adyacente. Nuestro cateto opuesto, como aquí está el ángulo, el cateto opuesto va a ser Y, va a ser esta barra que estoy seleccionando aquí, y esta corresponde a 6 pies. Y el cateto adyacente mide 4. ¿Por qué 4? Porque recordamos lo que dije ahorita, que solo se toma en cuenta la mitad de la barra. Aquí hice el corte. Entonces, esta es la total, que es 8, se divide entre 2 y queda 4. Entonces es la mitad. Perfecto. Entonces, ya que tenemos 6 entre 4, nos queda que nuestro ángulo es de 56.309 grados. Bien. Ahora sí la podemos descomponer, como ya les dije anteriormente, siguiendo las ecuaciones correspondientes, nos queda que la fuerza de EF en Y es igual a EF seno de 56.309 y la fuerza de EF en X es igual a EF coseno de 56.309. Y acá lo vamos a indicar ahora sí, recordando que todavía no tenemos dirección de ninguna de las dos. Bien, entonces,
Ahora sí, vamos a intentar resolver ya como tal, ya las respuestas que nos piden acá arriba de determinar las barras. Bien, vamos a comenzar con que en Y solamente tenemos una incógnita. Si planteamos una ecuación de sumatoria de fuerza en Y, solamente habría una incógnita. Así que perfecto, empezamos con esa. Vamos a empezar con sumatoria de fuerza en Y, donde la condición es que si va hacia arriba es positivo. Perfecto. Planteamos que tenemos 643.6004 libras que van hacia arriba, que es la reacción en apoyo, y tenemos también que, eh, bueno, ok, tenemos esta, primero que nada. Esta no sabemos dirección, que es la otra fuerza en Y, pero como lo que vimos que expliqué antes en reacciones, se va a tener que satisfacer esta ecuación de estática que dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces, como ya tenemos positivo y no tenemos ninguna otra cosa más que lo siguiente que pongamos, hay que ponerlo negativo para que dé cero y satisfacer la ecuación. Entonces ponemos menos EF seno de 56.309. Perfecto. Vamos a pasar dividiendo lo que es el seno de 56, seno 56.309 al otro lado. Nos queda negativo, se van a cancelar los negativos y nos queda que EF es igual a 773.519 libras. Libras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que el signo de la incógnita en la ecuación define el sentido de la componente de EF seno de 56.309 y posteriormente le dará dirección a la resultante y a la otra componente. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que como tenemos aquí que para satisfacer la sumatoria de f de y que esté igual a cero, pusimos negativo. Entonces, la condición es que hacia arriba va positivo, entonces si está negativo tiene que ir hacia abajo. Y esta como va, todas la resultante y la otra componente van a seguir, pues si siguen la resultante, pues sí, le daremos dirección a la resultante y a la otra componente hacia abajo y hacia la izquierda en caso de la de X. Y bueno, aquí se ve cómo se van a poner. Perfecto. Entonces, y esta va a ir también hacia acá. EF. Perfecto. Lo que podemos determinar aquí es que esta respuesta no es la respuesta final. Ahí está, no es la respuesta final. ¿Qué es lo que falta? Saber si esta magnitud de EF está aplicando una tensión o una compresión a la barra. Bien, ¿cómo vamos a saber eso? Tenemos nuestra respuesta aquí. Bien, falta saber si esta barra está en tensión o en compresión, precisamente. Entonces, las condiciones de nodo nos indican que si la fuerza sale del nodo, está en tensión, y si la fuerza entra al nodo, está en compresión. Entonces, en este caso, EF conecta al nodo F, y como la flecha sale, está en tensión. Perfecto. Entonces, ya sabemos que está en tensión, y esta sería nuestra respuesta final. Bien, la T indica la condición, así se sabe que la fuerza está en tensión. Esta es la respuesta final solamente de EF. Entonces ya tenemos una de tres respuestas. Y la ponemos, le indicamos acá también la magnitud en nuestro diagrama. Perfecto. Entonces tenemos la primera respuesta. Perfecto. Entonces, continuando para resolver, lo que se debe generar aquí y lo que planteé es generar un momento en F, una sumatoria de momento en F. Entonces, siguiendo nuestras ecuaciones a utilizar, solamente debe de haber una incógnita, y la manera de que eso suceda es que en este punto se genere el momento en F. Entonces, recordando nuestra clase de estática, el momento es igual a fuerza por distancia. Entonces, las fuerzas al estar juntas aquí a nuestro punto fijo, pues se van a cancelar porque no hay distancia. Perfecto. Cancelamos todo, solamente queda nuestro componente solamente te queda eje y GY, que GY es la reacción y eje pues es la barra. Realizamos aquí el corte. Entonces, ya siguiendo nuestra armadura principal para saber nuestras distancias, aquí la tenemos que 643 libras, 643.6004 libras se va a multiplicar por su respectiva distancia, que es 4 pies, como lo podemos ver aquí abajo. Bien, siguiendo con nuestra explicación, ahora lo que se debe de generar es, como vemos siguiendo las ecuaciones, tenemos que tener una ecuación en donde solamente haya una sola incógnita. Entonces aquí yo planteé generar una sumatoria de momentos en F.
¿Por qué? Porque como recordamos, el momento es igual a fuerza por distancia y toda fuerza que esté unida al punto fijo, pues se va a cancelar porque no hay distancia. Entonces, aquí tenemos sumatoria de momento igual en F igual a 0. Se cancelan todas las distancias y traemos de vuelta nuestra armadura principal para ver las distancias. Bien, entonces nos queda que solamente va a haber dos cosas que van a generar un momento, que es eje y GY. Iniciando con nuestra reacción, que va siguiendo la condición, pues va a hacer girar a nuestra armadura positivamente, siguiendo la condición esta que está aquí, 643.6004 libras por 4 pies, que es la distancia que vemos acá. Aquí podemos ver de que de G a F tenemos 4 pies, o sea, la mitad de 8. Perfecto. Menos eje, que G pues es la que vamos a resolver ahorita, por 6 pies. Y aquí viene lo más importante, y es que esta como si tiene sentido, pues ya sabemos, siguiendo la condición, cómo va a girar positivo. Entonces, para satisfacer nuestra ecuación de estática, que es sumatoria de momento en F igual a 0, pues tenemos que ponerla negativo, generar un momento negativo para que sea 0 el momento. Entonces ponemos negativo eje por 6 pies. ¿Por qué 6 pies? Porque tenemos una fuerza en X, entonces va a haber una distancia en Y. Y acá abajo vemos que sí es 6 pies. Igual a 0, entonces vamos a resolver. Multiplicamos esto, tenemos ya el momento, menos eje. Lo que vamos a hacer es pasar dividiendo los 6 pies de eje. Se van a cancelar los negativos y nos queda que eje es igual a 429.066 libras. Perfecto. Aquí, pues lo que nos falta, esta no es la respuesta final, lo que nos falta es de saber si está en tensión o en compresión. Entonces, el signo de la incógnita en la ecuación define el sentido de la componente. Ok, entonces aquí lo que va a pasar es que como está negativo, tenemos que imaginarnos cómo va a girar nuestra, para dónde poner la flecha, para donde vaya a girar, hacer girar a nuestra armadura negativamente, con el punto fijo en F. Entonces va a girar hacia la izquierda para hacer girar negativamente a F. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí el sentido de eje. Y con condiciones de nodos, sabemos que si está saliendo del nodo nuestra fuerza, está en tensión. Entonces aquí tenemos que eje es igual a 429.066 libras y está en tensión. Perfecto. Entonces, para realizar, ya para terminar, ocupamos, bien, aquí tenemos las ecuaciones. Utilizamos la última ecuación que nos falta por utilizar, que es f de x, y en efecto, f de x nos va a servir para resolver cuánto vale df, que es la que nos falta. Entonces aquí tenemos que vamos a utilizar todas las que están aquí, que tengan que ver con, que tengan pues fuerza en X. Entonces empezamos por 429 libras, pues 429.066 libras. Van a la izquierda, entonces según la condición que tenemos acá la vamos a poner negativo, porque va a la izquierda. Y luego tenemos otra negativa que también va a la izquierda, por eso es muy importante tener nuestro diagrama. Y aquí vamos a ver que es 173.519 libras por coseno de 56.309 grados. Eso también va negativo. Entonces, otra vez, para satisfacer nuestra ecuación de que todo esté igualado a 0, y aquí nos va a dar, estas dos restas nos van a dar negativo, tenemos que poner df positivo. Bien, resolviendo para df, nos queda que df es igual a 858.147 libras, y esta es df. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El signo de la incógnita en la ecuación define el sentido de la componente. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ir hacia la derecha porque es positivo. Bien. Por las condiciones de nodos, tenemos que la fuerza entra al nodo, entonces es compresión, y esta sería nuestra última respuesta. df es igual a 858.147 libras y está en compresión. Entonces esta sería nuestra última respuesta. Y este sí sería lo que es el diagrama final. Perfecto.